2.5 Gasteiz, después de hacer ese análisis que hacemos absolutamente todos los días, este paro que hacemos para hablar de deporte con la Federación Deportiva de esta casa, con Jon dos Santos. Y seguimos adelante, tertulia, Charly Bertegulo, buenos días, ¿qué tal estamos? Buenos días, muy bien. Luis Javier Teilla, ¿qué tal estamos? Luisja, muy bien, Luisja, para todos Luisja. Luisja Teilla, bueno, buenos días. Buenos días. Luis Viana, ¿qué tal estás? Luis a secas, buenos días. Buenos días. Bueno, ayer os planteaba así tres cosas que en las redes sociales se hablaba de lo que más se hablaba, ¿no? Incluso algunos periodistas, no, sin dar nombres aquí en Gasteiz, se enzarzaban con el tema de hablar de las puertas giratorias, no giratorias, y hablando concretamente del fichaje de Trinidad Jiménez, ¿no? Por Telefónica, y se hablaba de otra vez, ¿no? De políticos en multinacionales, en empresas del IBEX, de alguna forma, ¿no? Y hablaban otra vez, ¿no? Y sí que es verdad que da la sensación de que todos los políticos, muchos de los políticos, y aquí creo que por lo menos hay dos en activo ahora mismo, no sé si tu caso no, Luis. No estoy en primera fila. Pero sí que es verdad que acaban siendo premiados de alguna forma por sus partidos, por sus servicios prestados en empresas muy concretas, que luego además son empresas que tienen mucho que ver con el día a día del ciudadano, ¿no? En el día a día de la cartera del ciudadano, ¿no? De alguna forma. ¿Quién sea Ribeto? Ya que hablamos de Trinidad Jiménez. Bueno, yo creo que hay que distinguir entre dos campos, ¿no? Primero, hay que saber qué es una puerta giratoria y en segundo lugar hay que saber qué significa el que, aunque estés o pases por la política, tengas derecho a ganarte la vida, salvo que alguien quiera protegerte por el hecho de haber estado en un cargo de representación pública. Una puerta giratoria, entiendo, y yendo a una definición muy coloquial, que es el haber aprovechado el cargo público que tienes para convertirlo en una influencia y asegurarte una posición profesional, económica, que sea muy rentable para tus intereses, que te pueda ir bien. Y yo creo que otra cosa diferente es el que una persona cuando abandona la vida política tiene perfecto derecho a ser empleado en alguna actividad laboral, salvo que sea multimillonario y no necesite el dinero, salvo que sea funcionario y tenga garantizado el puesto de trabajo, y por lo tanto, como supongo que no queremos simplificar la vida pública a funcionarios y a multimillonarios, pues entenderemos que los demás tienen también el derecho a acceder a una responsabilidad laboral. A partir de ahí, diré en relación con Trinidad Jiménez que esta mujer estuvo en cargos ejecutivos de gobierno hasta el año 2011, que las incompatibilidades que a ella le afectan es 2 años después de perder su responsabilidad, y en estos momentos lleva 4, y por tanto tiene derecho a buscarse un trabajo. Puedes intervenir. Yo en términos generales estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Charly. Otra cosa es que todo ese discurso bien hilado sobre que efectivamente no podemos ceñir a que a la política vayan solo los funcionarios, o en cualquier caso los millonarios, que no les suele resultar muy atractivo, con lo cual es atractivo para los funcionarios, porque sí se requiere gente que venga del mundo empresarial, del mundo privado, del que sea, para poder aportar y luego poder volver a reintegrarse a una empresa. Eso que es lógico, razonable para todo el mundo, ha quedado pervertido porque hemos tenido decenas de casos de gente que ha dejado de ser ministro y el día siguiente está en el Consejo de Administración de una de las mayores empresas de este país. Y eso no está bien. Eso no está bien porque, aunque seguramente pueda aportar mucho a ese Consejo de Administración, todo el mundo le queda un cierto olor a podrido en toda esta historia. Efectivamente, además, por lo que yo he leído, tampoco sé, Trinidad Jiménez dejó de ser ejecutiva de un gobierno hace más de 4 años, por tanto la ley le ampara para poder tomar las decisiones, y al mismo tiempo, por lo que he leído, insisto, no conozco la historia, va a un cargo ejecutivo, no va a un cargo, digamos, de consejo de administración, sino a un cargo ejecutivo, con lo cual pues tiene todavía menos relevancia el puesto que pueda obtener una empresa como Telefónica.
Ahora, creo que sí, y además creo que vienen tiempos donde hay que darle un repaso a toda esa historia y ver y regular todo esto de una manera más razonable, más sensata, y que la ciudadanía lo perciba con más normalidad. Hay que percibir con normalidad el paso de políticos a la empresa privada, hay que percibirlo con normalidad. Por introducir un dato, hay empresas que han sido públicas, que luego se han privatizado y han acabado políticos en empresas privatizadas que eran públicas. Es un dato que lo dejo encima de la mesa sin más. Luis Viana. Sí, bueno, y voy a decir, ¿cuántos años? ¿Cuál es el límite? A mí me parece bastante razonable lo que han dicho tanto como Charlie como Luis Javier. Yo al final lo que sí haría un debate es, ahora que estamos enfrentando programas, bueno, ¿cuál es el modelo de sociedad que queremos? Efectivamente, ¿esto es la coincidencia o no? ¿Cuáles son las reglas generales, que luego pueden tener un matiz, en cuanto al límite temporal, en cuanto a alguna condición puntual, si puesto ejecutivo o no ejecutivo, pero ese es el terreno en el que nos tenemos que desenvolver. A mi entender, el discurso que ha instaurado en la sociedad Podemos, para mí es un discurso no válido, digo, porque es quien está más hablando en contra de lo que peyorativamente se denomina sillas giratorias. Dice, queremos un modelo donde haya trasvase del campo privado hacia el campo público y a la inversa. Ese campo o esos trasvases con unas reglas razonables, yo creo que es positivo, y es positivo para los dos. Y es más, si ahora sabemos que Trinidad Jiménez va a ir al campo privado y va a estar ahí, bueno, quiero decir que habrá una serie de personas vigilantes. Es decir, ¿cuál va a ser su capacidad de influencia desde el campo de privado para que lo público decida solo determinadas cosas en favor de esa compañía telefónica? Pues yo creo que eso, si ese dato es público y es conocido, pues estoy seguro que no, porque eso nos pone, en fin, en alerta para que eso no condicione. Luego, yo creo que lo que hay que establecer reglas que sean claras, a veces tienen que ser variables en el tiempo. La maldad humana es enorme y, por lo tanto, aunque tengamos reglas, siempre alguien puede llegar a pervertirlas, porque puede hacer cosas, pero yo creo que no podemos establecer posiciones estancas entre el campo privado y el campo público. Porque a veces se dice, no, es que es para aprovecharse privadamente. Hombre, algo hay cuando, digo, algo tiene que haber cuando yo cojo un listado que tengo aquí delante y puedo calcular unas 100 personas, 100, sí, hay decenas, 100, unos 100, tengo un listado de unos 100, más o menos, porque son como 3 páginas enteras, pero en el que empiezas a coger todos y cada uno de los cargos políticos, y da igual, del Partido Socialista, Partido Popular, CIU, da igual, PNV, me da igual, los cargos que queráis, donde queráis, como queráis, que aparecen en Gasnasa, Indra, Endesa, Enagas, Amadeus, empresas... Indra es pública. Indra es pública o tiene un componente público muy importante, pertenece a la SEPI. Es que es eso a lo que voy. Yo de accionariado público. Luis, has dicho que Podemos ha instaurado, no se lo Podemos, ha instaurado Ciudadanos, ha instaurado Podemos, pero han aprovechado una realidad que está ahí social. La gente piensa así. O hacemos didáctica, bien, para explicar, porque claro, no es lo mismo que Trinidad Jiménez vaya a Telefónica al Consejo de Administración que a colocarte la DSL a casa. No tiene nada que ver. También hay puestos intermedios entre todos, bien, pero no es lo mismo. No se puede decir, se va a Telefónica, ¡ah, qué horror! No, pero es que le llaman a casa y te ponen la DSL. Y digo, coño, pues eso sí puede hacer. En el Consejo de Administración, claro, hay el mix, pero se han hecho tantas burradas en este país, tantas burradas, de vicepresidentas del gobierno, que al mes siguiente estaban en un Consejo de Administración de una de las grandes empresas, que la gente, evidentemente... Perdóname, yo creo que esa vicepresidenta a la que te refieres es del gobierno socialista. Sí. No tuvo que respetar el plazo de 2 años. ¿Te refieres a Endesa, a Salgado? Pero... Yo creo que respetó el plazo de 2 años, quiero decir, pero, no voy a defender yo a no, Elena en cualquier caso, pero esta regla no es de he dicho ese caso como hay decenas de casos. Y la gente tiene, en cualquier caso la gente, Podemos y Ciudadanos, lo que han puesto encima de la mesa es
un susmo que hay ahí, un susmo de disgusto, y por tanto hay que hacer las reglas bien y ser didáctico. Yo estoy de acuerdo con que se han cometido excesos, hay que regularlo para que no se cometan. De hecho, nosotros en el programa electoral y en la negociación que estamos haciendo ahora con los partidos, estamos proponiendo lo de pasar los 2 años a los 5 años. Ahora, yo también, a la vez que digo que se han cometido excesos, que hay que regularlo y que hay que acabar con ese tipo de cosas, estoy un poco harto de la doble moral con la que se rige la sociedad, ¿no? Porque el caso de Trinidad Jiménez puede ser de Trinidad Jiménez o de cualquier persona que se le quiera poner en el ojo del huracán por haber estado en una responsabilidad de gobierno y ahora ir a una empresa importante, bueno, pues puede ser como muy llamativo, pero lo que realmente afecta a la vida de la ciudadanía es que 3 grandes empresas controlen toda la energía. Y esto es lo que afecta a millones y millones de ciudadanos en sus vidas. Por ejemplo, que 3 grandes bancos controlen toda la economía, y esto afecta a millones y millones de ciudadanos en sus aspiraciones de vida. O, por ejemplo, me parece muy bien que a veces lo mediático sirva para poner en el ojo del huracán ciertas cosas, pero yo preguntaría, ¿es que el derecho a la información y la libertad de información merece ser compensada también con recursos públicos? Porque claro, aquí los que acusan a unos resulta que reciben cantidades importantísimas de dinero a modo de publicidad, a modo de subvención y a otros modos para poder hacer una prensa que se piensa que tiene que ser libre, pero que sin embargo, como luego vemos editorialmente, muchas veces está mediatizada y condicionada por aquel que le es más próximo. Entonces, en fin, no cojamos... Por la parte que me toca, déjame que por la parte que me toca, solo un paréntesis, Charlie, pero en esta casa, por ejemplo, eso no pasa. Bien, pero... Bueno, pues, déjame que lo deje claro, ¿vale? Bueno, pero iba a decir una cosa, pero peyorativa, pero en esta casa no pasa... Será por el tamaño. Yo voy a dar un dato y concreto. De el país hoy la mayoría tampoco está en esa situación de la que hablamos. El país no habla de Trinidad Jiménez, no habla de esta noticia que sí es una noticia, yo creo que significativa, por lo menos de actualidad. Yo he buscado y el país no la menciona. Bueno, eso me huele algo. Bueno, pues supongo que el Partido Socialista igual tiene mucho dinero, muchas acciones metidas en el... Puede ser, pero en este caso yo hablo de mi casa, en mi casa no hay participación política. Que yo sepa, el Partido Socialista no tiene ninguna acción. Que no sé, Lucho. No, pero que yo sepa tampoco, pero como se deja caer, que igual tiene muchas acciones, yo afirmo, digo, que yo sepa ninguna. Otra cosa es que, porque yo no estoy hablando además de la tendencia política de los medios de comunicación, estoy hablando de que si aquí todo el mundo tiene que ser libre e independiente, que luego no quiera ser subsidiario y dependiente. Bueno, pero hay que predicar con el ejemplo. Los medios de comunicación viven sustancialmente de la publicidad. Estábamos hablando de las puertas giratorias. Los medios de comunicación precisamente no es una puerta giratoria. Yo estaba hablando de empresas más importantes y de cargos muy importantes. Y estaba hablando de Trinidad Jiménez, que es... No se trata de... Perdóname, voy a salvar de lo mío vertiendo porquería de los demás. Aquí, en cualquier caso, sí estoy de acuerdo que somos muy cínicos. Todos somos cínicos, pero muy cínicos. No, se trata de que las reglas sean para todos. Y las reglas son para todos, estamos hablando de las reglas de los cargos públicos, de los políticos. Lo que se vende es una agenda, en el fondo. Aquí lo que vale, aquí lo que se ve fuera, lo que se ha vendido es que cuando una política, en el caso de Trinidad Jiménez, yo no me creo, y lo digo como ciudadano, yo no me creo que Telefónica haya fijado los ojos en Trinidad Jiménez porque sea una gran gestora. No me lo creo porque si tú lees su currículum, no es una gran gestora. Precisamente de gestora, lo que tiene Trinidad Jiménez de gestora lo tengo yo de albañil, en este caso, con todo el respeto hacia la albañilería. Pero sí que es verdad que no es una gran gestora. ¿Qué es lo que se compra? No digo, ¿por qué se requieren los servicios de Trinidad Jiménez? O de cualquier otro político. Hablamos de Trinidad porque es lo que está en portada, ¿vale? Pues lo que se requiere, lo que se busca es los contactos que ha tenido durante mucho tiempo ella estando como ministra. Es lo que se busca. Esa es la gesta. O sea, lo ha hecho muy bien Luisja. No seamos cínicos, no nos engañemos, no nos hagamos trampas. ¿Qué se busca detrás de un fichaje como Salgado? ¿Qué se busca? ¿Qué busca una empresa privada? ¿Pero qué busca? ¿Sus conocimientos y su experiencia o su contacto? El conocimiento adquirido
vamos a decir los contactos a futuro. No, es que esa es la pregunta. La agenda personal. Es que es la pregunta. La agenda pero si además los contactos que puede tener el político para llegar la agenda forma parte de su pero que es irrelevante lo que busque. Es que es irrelevante lo que busque. La clave está en cuáles son las limitaciones, los derechos y las obligaciones de alguien que se dedica a la vida pública. Entonces, si una persona que se dedica a la vida pública tiene la limitación... José María Aznar estaba en el Consejo de Endesa y de News Corporation. No, escucha un segundo. No contestamos a nada. Este buen hombre que fue presidente del Partido Popular, ministro presidente del Gobierno de España, viene de Hacienda. ¿Qué sabe este buen señor de energía? ¿Qué sabe este buen señor de energía? Vamos a ver, ha sido presidente del gobierno y algo habrá durante 8 años, si no me equivoco. Durante muchos años, y no me equivoco. ¿Funcionario de carrera? Bueno, quiero decir, ha sido presidente del gobierno, ha sido parlamentario durante muchos años y ha adquirido una serie de conocimientos que ahí están. Vamos a ver, es que entonces, en los consejos de administración hoy en día no están ni tienen por qué estar las personas más expertas estrictamente en el sector. Es más, lo que están pidiendo es una conjunción de capacidades precisamente para que sepan hacia dónde ir. Eso es lo que está pidiendo hoy Europa, que es quien está regulando a través de fórmulas que llaman de buen gobierno corporativo. Lo digo, yo estoy ahora en el sector financiero y quiero decir, yo estoy en el Consejo de Administración de Cuchabank. Los socios de Cuchabank no son privados, son, en fin, fundaciones, voy a decir, cuasi públicas o controladas desde poderes públicos. Bueno, lo que tenemos que saber es quién tiene capacidades y quién tiene experiencias y quién es capaz también de asimilarlas y para servir a cada órgano adecuado. A mí, yo no soy contrario, voy a decir, a ese trasvase. Lo que tiene que haber es reglas y transparencia. Claro, y todo lo demás son, en cierto modo, prejuicios. El director de un gran hospital, ¿quién tiene que ser? ¿Un experto en medicina? ¿Un experto en recursos humanos? ¿Un experto en gestión económica? Pues valen los tres. Los tres pueden ser. Porque en un hospital, aunque se dé una atención fundamentalmente sanitaria, hay gestión de todas esas especialidades. Y de hecho hay responsables con distintas cualidades en los grandes hospitales. Bueno, en las empresas pasa lo mismo. Las empresas tienen personas que obedecen a un perfil o a otro. No se pueden hacer juicios de si sabe más o sabe menos, incluso aun desconociendo a las personas. De lo que se trata es de que haya unas reglas de juego y que las reglas de juego se respeten. Entonces tú estás en la vida pública, ya sabes que en 2 años vas a ser incompatible con una serie de funciones. Que eso se pasa a 5 o a lo que sea, ya lo sabes. Tú estás jugando con unas reglas de juego. Ahora, cuando tú has resuelto esas ataduras o esas limitaciones, tú tienes la libertad de poder trabajar donde te ofrezcan un trabajo o donde tú seas capaz de conseguirlo. Y yo creo que todo lo demás son prejuicios y son ganas de rizar el rizo y de torpedear otras cosas que me parece que son más importantes. Porque a mí no me parece que este país en estos momentos se esté debatiendo por una responsabilidad ejecutiva en una compañía de teléfonos. Este país tiene un debate gravísimo con infinidad de cosas. Yo estoy de acuerdo con él en que hay que simplemente poner una regla del juego y no ser también otra vez cínico para criticar las cosas, pero que si hay algo de fondo en todo este debate, hay un fondo porque se han hecho las cosas mal previamente. No se ha sido didáctico, no se ha explicado. Y además los que explican siempre son los políticos, que son los supuestamente beneficiados de todo este sistema, que unos sí y otros no, porque claro, uno pone en el frontispicio los 100 casos, por ejemplo, que tú dices, pero políticos y ministros habrá habido 700 o 1000, ¿no? Quiero decir que, en ese sentido, creo que hay que hacer un debate mucho más sereno, exento de prejuicios y exento de intereses. Ya veremos cuando Ciudadanos y Podemos, tarde o temprano, llegarán a ciertos poderes municipales, autonómicos, centrales, y pasarán un par de legislaturas. Ya hablaremos de todo esto, ¿no? Entonces, porque efectivamente la reubicación en la vida civil normal de un político pues se puede convertir en tan complejo, que la política se puede convertir en un medio de vida, y eso es lo peor que le puede pasar a la política.
La política se convierte Yo en voy a medio decir del un mundo. último caso que afecta, dice, ¿dónde está el ex-lehendakari Ibarretxe? ¿En qué empresa, bueno, está ahí? También él es uno de los expresidentes del PNV también. Bueno, no quiero decir que esto afecta a todas las personas o a muchas personas que han estado en puestos públicos y que no, bueno, voy a decir que tienen sus legítimas salidas. Lo que hay que saber es si esos puestos se alimentan desde presupuestos públicos, desde presupuestos privados y bajo qué reglas. Y lo que no podemos consentir es que, primero, que usen una información privilegiada o se aprovechen de decisiones que hayan tomado en su anterior puesto. Para eso son los puestos de los periodos de vacancia, que pueden ser de 2, de 3, de 5 años. A mí me parece que es excesivo, porque claro, ya si una... En Francia son 4 años. Si una persona, quiero decir, claro, si estamos en unas edades y dice, no, pues es que a los 58... Pero es que nadie te obliga a ser político, nadie. es que nadie te pone una pistola, nadie te pone una pistola para que seas político. No, tú pero, decides ser político y eso tiene sus consecuencias. Claro, antes pero y después, es que el problema es que ahora mismo, ¿quién tiene interés desde el campo privado en acceder al campo de lo público? Pues mucha menos gente. ¿Por qué? Aparte del desprestigio relacionado con el tema de la corrupción, dice, hombre, es que yo no me puedo cerrar puertas para el futuro. Es que efectivamente el debate aquí, y yo soy funcionario, ahora en excedencia, es que la política va a ser para funcionarios y lo que has dicho, y multimillonarios. No, entonces, no debe ser eso, debe ser un campo abierto. Incluso hay un elemento porque más. Eso es muy malo. Eso es muy malo, que sea para funcionarios. Incluso hay un elemento más de fondo político, que es además, como siempre, como nos dedicamos a la parte más sensacionalista de las cosas y menos del fondo, vamos a ver, este debate razonablemente surge hace mucho tiempo por una razón de carácter político, no de carácter ni económico, ni administrativo, ni de carácter político. Y esa razón es que se presupone que aquellos que han tenido altos cargos en la administración, en los gobiernos, cuando salen de los gobiernos y se emplean en empresas privadas importantes, son capaces de condicionar incluso la política de los gobiernos en esas materias. Este es un poco el origen del debate. Es decir, si Aznar y Felipe González están en consejos de administración de compañías energéticas, se ha dado a entender que la política energética que se hace en el país, venga bien al país o venga mal al país, está condicionada por la capacidad que tienen de influir estas personas en las compañías eléctricas en las que trabajan y también en los gobiernos que les han sucedido. Bueno, ahí viene el debate. Y efectivamente, esa es una sospecha que me parece excesiva, porque pone bajo sospecha a los que gobiernan en ese momento, es decir, que tu autonomía para gobernar parece que está supeditada a alguien que ya se fue, y dice muy poco, por lo tanto, de quienes tienen esa responsabilidad de ejercerla en ese momento, pero es una sospecha, y es una sospecha que se pretende de alguna forma resolver, de la misma forma que en determinados organismos de control público, tribunales de cuentas, Consejo General del Poder Judicial, etcétera, se tiende a que las personas, en vez de tener una influencia marcada de carácter político, sean independientes. Algún día podríamos hablar de qué significa ser independientes, que yo hace tiempo que, porque miro al cielo, dejé de creer que las cigüeñas traen los niños y vienen desde París. Entonces, ese es el origen del debate. El origen del debate es, bueno, buscar unos periodos de transición en los que no parezca que las influencias de haber estado en un gobierno las trasladas a una parte privada para tener un lucro y para condicionar incluso un interés público. Este sería el debate de fondo. Y si ahí fuéramos serios y rigurosos, tendríamos que poner encima de la mesa cuándo ha sucedido esa interferencia. Pero claro, nadie la pone. Lo que se pone son sospechas. No, bueno, no, tampoco es así, Charly. Yo, y con esto quiero acabar, pero sí que es verdad, no es una cuestión de sospechas, es una cuestión de cuando alguien te dice que por fichar por una empresa como Telefónica vas a cobrar 135.000 euros al año, en el que vas a estar en un consejo en el que te vas a reunir 6 veces al año, no sé qué tipo de decisiones. Sin tener más datos, lo primero que uno empieza a pensar es que
hombre, sales de la política, entras en una empresa privada, te pagan un salario por aparecer en 4 reuniones al año. Dices, hombre, cuando menos tienes que sospechar. Yo creo que un poco por donde iba Luisja no está mal. Algo de pedagogía igual se tenía que haber explicado mejor, se tendría que explicar mejor, se tendría que decir de alguna forma. La gente se enfada mucho, determinada gente se enfada por lo que tú has dicho, pero eso es demasiado sofisticado. En el fondo es cuál es la nómina. Este señor acaba de salir de aquí y se va a llevar 140.000 crudo a casa en 3 reuniones. Pues me parece fatal. Eso es lo que dice la gente. A mí también me parece fatal. Pero mira, como yo, si creo que en un momento determinado debo de estar callado, me callo. Pero si creo que debo de hablar, no practico el cinismo. Mira, probablemente algunas de esas personas con las máximas responsabilidades públicas en este país han ayudado a compañías españolas a extenderse por el mundo entero. Y en cierto modo, el éxito de algunas de esas compañías españolas que han hecho marca España por el mundo, lo han hecho gracias a que ha ido mucho mejor los negocios en esos países del extranjero que en el propio país. Y esto ha sucedido con muchas compañías. No, lo que digo... No. O les premian, porque hay otra gente que sospecha. No digo en el ejercicio de la política, premiando porque les han beneficiado. Que no digo en el ejercicio de la política. Digo después, cuando han salido de la política. Es decir, es evidente... es que si no hablamos en serio, pues claro, los detalles se pierden. Es evidente que un Felipe González o un José María Aznar tiene capacidad de convocatoria en países del mundo. Es evidente que puede hacer de mediador para acercar a un país con otro, para que tu país se extienda en sus negocios hacia esos lugares. ¿Eso vale 135.000 euros? Eso es calderilla. Mira, yo desde ese punto de vista. Solo te voy a leer una noticia que ha salido hoy, hoy saca... Podemos comprobar que han colaborado en la expansión de esas empresas en el mundo mundial. No, bueno, tú coges los ¿Que datos. han sido ellos? Que no digo que ¿Me dejas que os dé una noticia que digo que tienen esa capacidad, de la misma forma que tú tienes capacidad como parlamentario cuando surge un problema en un área que llevas tú de acercar a las partes, porque tienes capacidad de convocatoria. Tú puedes convocar al gobierno y puedes convocar a la parte afectada, sí o no. Y eres parlamentario, ¿no? Pues el ministro todos tenemos una capacidad de influencia. El ministro de Industria, el señor Soria, José Manuel Soria, ha pagado un precio, lo vale literalmente, un precio de oro a los honorarios de un bufete de abogados de Albert Smith Friedhills, que ha defendido y ha ganado los intereses en Reino Unido de España ante los tribunales de arbitraje económico en Estocolmo, en la primera demanda internacional por lo que los recortes aplicados en el sector del fotovoltaico del 2010. Esto es una decisión de un ministro hacia una empresa, favorece hacia una empresa, y no lo digo yo, lo hace Voz Populi, además presenta la sentencia, y además del tribunal, el que hace ese llamamiento, diciéndole, oiga, es que usted está favoreciendo a través de este bufet a una empresa para que se beneficie, y le está diciendo que eso no está bien. Esto es noticia de hoy. Perdona, yo no estoy entendiendo y al que lo final expliques adecuadamente, ¿eh? Está defendiendo una decisión del Consejo de Ministros. No, bueno, me da igual. Me lo pones no te lo pongo Luis, igual. me lo pones igual. No, o sea, en el fondo, ha externalizado la defensa jurídica de una decisión de recorte a una parte del sector de subvenciones acordadas anteriormente. El Tribunal Arbitral Europeo le ha dicho que no está bien. El Tribunal... pero le ha dicho que no está bien, da igual que pero está defendiendo el gasto público. No sé si es el gasto público. Joder, que sí que hay una empresa que se está beneficiando de ello, de esa decisión, no hay más. Claro, alguien que había invertido en el sector fotovoltaico y que le han disminuido, le han minorado las subvenciones, cosa que hizo en primer lugar Zapatero y en segundo lugar el gobierno de Mariano Rajoy. Luis, lo que quiere decir es que pero para disminuir el gasto público. Se ha pagado 1,3 millones de euros, que es un ¿Cuánto dinero, cuántos miles de millones había en juego? Del valor que está 10 millones. 10 millones de euros. 10 millones de euros. No, perdóname. Perdóname. Estamos hablando de las subvenciones al sector fotovoltaico. El valor de la demanda. Perdóname, Joseba. El valor de la demanda de 10 millones, lo estoy leyendo delante, lo tengo delante mío. No todas las noticias de agencias son correctas. Perdóname, es que eso no puede ser. No hay en juego 10 millones de euros. Lo que quiero decir es que en el fondo es que hay una decisión política. Y lo que quiero decir es que, de alguna forma, lo que están diciendo tanto Charlie como Luisja, en el fondo, sí que es verdad
que, bueno, algo transpira y que, joder, pues que al final el señor Soria... Te estoy impugnando la mayor, perdóname, no, Joseba, te pido que no sigas por ese camino. Me está diciendo que el bufete de Albert Smith no ha cobrado 1.300.000 euros. Te estoy diciendo cuánto es el dinero que hay en juego en ese pleito. Para que el coste de los abogados sea con 1,3 millones de euros. Mira, o la trascendencia de ese tema para posteriores empresas. Las empresas se les había asegurado a través del Boletín Oficial del Estado un determinado nivel de subvenciones, se invertían en empresas, instalaban placas fotovoltaicas, y eso que se hizo en los años en que creíamos que iba a haber mucho dinero, pues luego ha tenido que ser recortado. Luis, yo no estoy hablando de cuánto más o menos va a ganar o no en función de un acuerdo político o ministerial o no, una empresa u otra, o unas empresas o un sector. Hablo de que los honorarios que se le paga para la defensa de ese hecho a un bufete son desproporcionados. ¿Me entiendes ahora o no? A ver, sí, háblame en nuestro ámbito local, porque esta televisión es de ámbito local, ¿por qué la Diputación de Xavier Aguirre contrató con un bufete jurídico privado pagarle 100.000 euros para la defensa jurídica contra la cárcel de Zaballa? Y fíjate, Luis, en la proporción o desproporción pues de, se lo preguntamos, de eso. Pues es muy normal que los gabinetes públicos, para defender los intereses públicos, acudan a gabinetes jurídicos privados. Y los gabinetes jurídicos privados tienen una serie de minutas que son X, porque los gabinetes públicos a veces tienen también sus propios abogados, pero no llegan. Ese es el contexto de la noticia. El problema, de todas formas, en ese caso, no es tanto el coste. Incluso en el ejemplo que tú también has puesto, no es tanto el coste, sino es la contratación directa ante una determinada cantidad, no hacerlo por concurso público, sí. Lo cual también tiene otra explicación, porque muchas veces... a mí no me parece mal, lo que tengo es saber si tengo alternativas dentro de casa. Muchas veces vas buscando, pues bueno, alguien que te quiera llevar en una urgencia, una situación, y que tú confíes porque crees que tienen la experiencia suficiente para poder llevarlo. Bueno, ese tipo de cosas efectivamente están encima de la mesa, y eso lo que hay que hacer es normarlo, lo que hay que hacer es regularlo. A medida que se van conociendo los casos, hay que regularlo más, y yo creo que en ese empeño se está en la política. Y creo que en estos momentos hay una voluntad política de prácticamente casi todos de ir poniendo reglas más severas para que este tipo de cosas no produzcan escándalo. Totalmente de acuerdo en las reglas severas, pero hay que saber qué reglas. Tenemos que coincidir en cuáles son esas reglas y cuáles son los límites a esas reglas. Es lo que hemos hablado respecto a la denominado de las sillas giratorias. Por darle de vuelta un poco a la tertulia, sí que es verdad que el derecho a decidir vuelve a estar encima de la mesa. Urkullu hacía alusión hace unos días y hablaba de que esto no suponía una independencia de facto, ¿no? Es una cosa como contradictoria de alguna forma. Por un lado queremos el derecho a decidir, que el derecho a decidir es la desconexión de un país como se está hablando ahora en Cataluña con el Estado, y por otro lado la independencia, que, bueno, esto es como un juego más de palabras, ¿no? que una decisión de nosotros queremos la independencia y no queremos seguir con el Estado español al frente de nuestras gestiones, de alguna forma. No sé cómo lo veis. Venga, el que más sabe del derecho a decidir, porque nos tiene que dar teoría, porque yo creo que los demás no estamos muy por la labor. Te han mirado los dos además, Rusja, no sé por qué. Te han mirado los dos a la vez, no sé por qué. Sí, bueno, pues porque delegan en nosotros ese derecho, pero es que es obvio que una cosa es pedirte la independencia o simular que unas elecciones las has hecho plebiscitarias para pensar que tengo una mayoría y por tanto tengo la capacidad para ser independiente o me lo ha pedido la ciudadanía, y otra cosa es ir estrictamente a un referéndum y decirle a los ciudadanos, oiga, ¿quieren ustedes sí o no? Por eso el Lehendakari ha dicho, oiga, una cosa es el derecho a decidir y otra cosa es la independencia. La independencia solo se puede hacer aplicando el derecho a decidir. Hay que ir no a solicitar la independencia como un derecho, sino a solicitar el derecho a decidir como el derecho a que nosotros lo pensemos. Por eso son diferentes. De hecho, Podemos, que ahora va a cambiar porque ya les veo que no van a entrar, pero inicialmente, y luego los veo muy centralistas, de aquí a 10 años, bueno, van a ser la pena, pero inicialmente dicen, queremos el derecho a decidir, para votar nosotros que no, pero sí queremos que en determinadas nacionalidades históricas se pueda votar, en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, se pueda votar
Porque ya de entrada a los valencianos les pararon, dijeron aquí no, o sea, nosotros somos los vuestros, pero aquí no, ¿vale? Entonces nosotros vamos a defender y defendemos el derecho a decidir como el concepto básico, que es somos un pueblo, somos una nación que se nos reconozca y por tanto vayamos a votar y entre todos digamos sí o no, que no, seguimos con lo nuestro, que sí, pues también con lo nuestro. Y por tanto la independencia es un elemento que viene como una derivada del derecho a decidir. Yo, Eso, si me ¿eh? permites, Charlie, anticiparme, yo soy partidario del derecho a decidir. El problema es de quién, a quién pertenece el derecho a decidir. Si a una parte de un territorio o al conjunto de los españoles. Esa es la clave. Claro que es que el derecho a decidir existe, lo que pasa es que corresponde en las reglas que tenemos actualmente y podemos discutir sobre cuáles serían las reglas que nos gustaría cada uno. Mi regla es que sobre una parte de España deciden todos los españoles. Esa es mi regla, por eso yo soy partidario también del derecho a decidir. A veces los lenguajes y los tópicos nos juegan malas pasadas y efectivamente, bueno, nosotros decidimos bajo unas determinadas reglas en el año 78, o decidieron los que en aquellos momentos podían votar, unas determinadas reglas. Bueno, pues yo creo que el derecho a decidir es un derecho innato, que está ahí, pero que ese derecho, en el caso de España, corresponde a los españoles. Y por lo tanto, no está cerrada la posibilidad de que eso se modifique y se cambie. A mí no me parece bien, a mí me parece bien que decidan los españoles. Que los españoles deciden que Cataluña pues no sea parte de España, o le trasladen el derecho a decidir que tienen los españoles y digan, no, mira, ahora yo cedo mi soberanía y le dejo que usted cuando quiera decida, que esa sería, vamos a decir, yo creo que es la vía Podemos. Hombre, yo ahora ya he llevado al terreno del País Vasco, pues yo que me siento español y que quiero que el País Vasco siga siendo España, pues no quiero ese derecho. Ciertamente, igual que casi todo lo que hablamos es, claro, si estamos en una pelea continuada con yo no quiero ser español porque es que los españoles son malos y me hacen mucho mal a mí porque me quitan cosas y el España nos roba de Cataluña, bueno, otra cosa, ahí sí que hace falta pedagogía y didáctica, como ha dicho antes Luis Javier. Probablemente, igual nos hemos equivocado en el conjunto de España, bueno, en no trasladar adecuadamente las bondades de ser y de estar dentro del conjunto y de la capacidad de decisión de España. Charlie. El derecho a decidir es la parte poética puesta en boca de nacionalistas de la autodeterminación y de la independencia. Es una forma de suavemente tratar de acercarse hacia ese objetivo, que es un objetivo, bueno, pues que está en los idearios de los nacionalismos. Hoy viene un artículo en la prensa muy curioso, que entre otras cosas dice, antes un dirigente político, el autor que escribe el artículo, dice, antes un dirigente político era una persona que se enfrentaba a problemas globales y trataba de resolverlos. Ahora un dirigente político divide a las personas y se hace fuerte liderando a un grupo de personas, ¿no? Yo creo que el derecho a decidir tiene mucho que ver con esa segunda definición, ¿no? Y la mejor demostración de ello es que cuando ese derecho a decidir que ya existe, que está reglado, y que es un derecho a decidir reglado, por tanto en determinadas ocasiones se ejercita, pues hay una cierta estabilidad, hay una cierta convivencia, hay una cierta relación fraternal entre las personas que estamos obligadas a vivir en un mismo espacio. Por ejemplo, a lo largo de esta legislatura en la que Urkullu es el lehendakari, gracias a unas negociaciones, unos acuerdos, unos pactos que ha habido entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco, en Euskadi pues ha habido una normalidad, una tranquilidad, ha habido una convivencia, ha habido una estabilidad, un funcionamiento institucional, y por eso cuando se ha preguntado, cuando se han hecho encuestas, sondeos de opinión a los ciudadanos, nunca ha aparecido esto como un problema, ni como un objetivo, ni como algo que sea acuciante, pero estamos ya, digamos que en tiempo de descuento. Este año habrá elecciones y en estas elecciones pues tendrán que volver a competir, competiremos todos, pero también compiten nacionalistas
entre nacionalistas. Y bueno, pues hay uno que ha tensado un poquito más la cuerda en estos últimos días, que es Bildu, con su ley de consultas. Sí. El Partido Nacionalista Vasco se ha puesto así un poco de refilón y ha dicho, bueno, yo no entro en el fondo, pero voy a facilitar que se haga el debate, y yo me imagino que hay que tener un poco de tensión y espadas altas hasta llegar a esas elecciones. Pero yo confío y espero en que, bueno, pues esto se sustancie con la normalidad de la vida frente a la anormalidad a veces de las palabras. Las palabras a veces son muy exageradas y sin embargo la vida es mucho más concreta y mucho más sensata, mucho más pragmática. Por eso vivimos de una forma y hablamos de otra. El derecho a decidir no es contradictorio con que nos pongamos de acuerdo con el Partido Socialista en hacer cosas, en pactar un presupuesto con el otro y en la vida normal y corriente de un país. Pero lo que pasa es que nosotros seguiremos entendiendo que hay que reconocer ese derecho a decidir y que la Constitución, tal como está ahora, imaginémonos que, según dice Luis, no permite eso. Nosotros entendemos que permite, basta con que el Estado autorice un referéndum en este país y lo puede hacer. Pero bueno, pues si no, que se cambie. Es decir, que no es... porque no tiene que ser que el problema es cuando se hace una lectura de que España es la que tiene que decidir sobre esas cosas, que lo mismo que votamos en su momento un Estatuto de Autonomía, que se sigue sin cumplir, y ya a calendas grecas que se aprobó, se sigue sin cumplir completamente, y eso no lo dice el Partido Nacionalista, eso es un acuerdo unánime del Parlamento Vasco, pero no solo eso, es que lo poco o lo mucho que se haya desarrollado, cada día, cada decreto que saca Madrid es un intento de pelea, de laminar, y por tanto, desde esa perspectiva, o se avanza realmente en una bilateralidad en que nos pongamos de acuerdo y se nos reconozca determinados derechos, o habrá que apelar a más allá, pero esto es así porque es el sentimiento nacionalista y nosotros lo trasladamos, es el sentimiento de creer que es una nación diferente y que queremos, lo ha dicho el lehendakari Urkullu, incluso lo decía Ibarretxe, una convivencia amable, no estamos hablando de odiar y de me caen mal y ese tipo, no tiene nada que ver con eso, sino de una unidad política diferenciada que estamos dispuestos a trabajar en esa materia. Vas a cerrar, porque nos tenemos que marchar. Bueno, yo, Cierras, de todas formas, las cierras. declaraciones de Urkullu no me parecen acertadas, ¿no? En cuanto empieza a hablar del tema de bilateralidad. Bueno, si es que hay bilateralidad. Él parece que dice que hay unilateralidad. No, mire usted, el Estatuto de Autonomía es un pacto bilateral y efectivamente solo lo moveremos, solo lo modificaremos cuando conjuntamente llegamos a un acuerdo, bajo el procedimiento que en aquellos momentos también al Partido Nacionalista Vasco le pareció bien, que fue partidario y votó. El concierto económico también lo es. El concierto económico es bilateral, el Estatuto de Autonomía es absolutamente unilateral. No es cierto. ¿Por qué dices? ¿Por qué es unilateral? Es una negociación entre las partes. ¿Por qué? Por una imposición de Madrid permanentemente. He estado muchos años en el gobierno vasco trabajando. Pero ¿y por qué el Partido Nacionalista Vasco votó que sí? Que el Estatuto votó que sí porque entendió... No, perdóname, votó de forma entusiástica hacia... El problema es la LOAPA, el problema es el desarrollo posterior. Perdóname, la LOAPA fue 5 años después. Por eso, el problema es la LOAPA. Nosotros aprobamos un estatuto sin LOAPA y venís y hacéis trampas. Ahora os ponemos la LOAPA y toma ya. Lo que no entiendo es, con todas las capacidades de negociación que habéis tenido en los presupuestos generales del Estado, no habríais aprovechado para corregir esas, esas circunstancias. Pero si no es una cuestión, no es No, una no, cuestión no, no, económica, sí, es una cuestión de derechos. No, de derechos de legislación, de capacidad de toma Estás hablando de del concepto de norma básica. Mira, y hasta Luisa, dónde se extiende el concepto de norma cierto que básica legislada por Madrid. Es cierto que la capacidad de autogobierno se ha visto a veces intervenida por leyes de bases o por leyes orgánicas o por actuaciones del gobierno central que ha invadido parte de las competencias o que incluso no se ha conseguido por ambas partes llegar al desarrollo total del Estatuto. Eso es cierto, pero para eso hay solución, ten esperanza. Está el federalismo, que consiste en que queden constitucionalmente reguladas las competencias del Estado y las competencias de las comunidades autónomas, y además consiste en dos principios básicos. Por un lado, todo el mundo tener lo fundamental recogido y, por otro lado, atender a la singularidad de cada cual. Charly Prieto,
Luis Jantellería y Lesbiana, gracias a los tres, ¿vale? Vale, Espero el mes que viene. Un abrazo. Nada, pausa, publicidad y hablamos de literatura correcta. Hasta ahora.